¿qué tal? Bueno, supongo que estarán comiendo en su casa, espero que ya estén pudiendo descansar y bueno, perdón mi pinta, pero vengo de gimnasia y vengo toda colorada, pero bueno, he tratado de poner mi pelo en orden. Em, Quería aprovechar hoy no para contar lo que cuento siempre de las monarquías y lo que hablo de Sisi o de la familia de Austria y la monarquía inglesa, sino quiero aprovechar y contar de una parte de mi familia de Tucumán que tiene que ver con un pariente que se murió esta semana, que es una tía abuela mía, que se llama Carmen Ruyés. Así que probablemente este vivo le interese más a gente de Tucumán o gente que tenga que ver con la industria azucarera. Porque, bueno, voy a contar un poco la historia de la familia esta y todo lo que hizo en Argentina en un periodo de mucha prosperidad y todo lo que ese periodo de la historia nos puede enseñar y esas personas nos pueden enseñar con su ejemplo. Así que básicamente voy a hablar un poco de la familia Ruyés, que es una familia de origen francés, afincada en Tucumán en 1860 aproximadamente. Y bueno, también lo hago un poco en homenaje a Carmen Ruyés, que se murió esta semana y era la última descendiente que quedaba, nieta que quedaba del fundador de la familia, de León. Era una familia que tenía, bueno, León Ruyes tenía, no sé, como 50 nietos y todos bastante longevos, especialmente las mujeres. Y bueno, Carmen era la última que quedaba. Y bueno, la verdad que la historia de la familia es bastante interesante y también inspiradora. Digamos, ¿por qué inspiradora? Eh, los Ruyes son parte de una oleada de inmigrantes franceses que llegan a Tucumán a hacer la revolución del azúcar. Toda la producción de azúcar, los grandes emprendedores son inmigrantes. Los criollos, evidentemente, no eran de tomar la iniciativa, después terminan involucrándose, pero como los grandes empresarios del azúcar en su mayoría eran franceses, inmigrantes, y los Ruyés son parte de eso. No son la primera oleada de franceses que llega a Tucumán, pero sí llegan eventualmente en 1860. Y básicamente van sin nada y con ayuda de algunos familiares y apoyo moral, pero de la nada arman una empresa que funciona muy bien más o menos hasta 1940 y pico, y después la empresa se vende, no queda más la familia, pero la empresa existe hasta hoy, es la azucarera Santa Rosa. Y bueno, la verdad que este señor Ruyés viene a Argentina con una mano atrás, otra adelante, y en menos de 20 años ya estaba fundando su propia empresa y se la deja a sus hijos. Lamentablemente se muere muy joven, pero bueno, un inmigrante de la nada viene al país, un país que no conocía, con un idioma que no hablaba. Tenía sí su tía y sus primos acá, pero básicamente estaba bastante solo, no había internet, no había nada, o sea, cartas que llegaban los 3 meses. Y este inmigrante, con una mano atrás y otra adelante, y con su tía viuda, ayuda a cimentar una compañía azucarera que ya existía, que era San Pablo, y 18 años después de llegar, funda la propia compañía azucarera más pequeña, que se llamaba Santa Rosa, que sigue hasta hoy. San Pablo cerró, pero Santa Rosa sigue viva. Me parece que está bueno rescatar esto, un poco en homenaje a Carmen. Carmen era de esta familia de mujeres y de varones súper longevos, los Ruyés, y que súper unidos, e incluso hasta hoy los descendientes de esos montones de nietos del fundador de la familia, tenemos mucha relación y tenemos como muchas conexiones y afinidades en común, aunque tengamos vidas y trayectorias distintas. Así que bueno, básicamente, León Ruyés. León Ruyés es un vasco francés que viene en 1863 a Argentina. Estuve investigando un poco, la verdad que Francia no estaba en un mal momento en ese momento, estaban en el segundo imperio de Napoleón III, había habido un despegue económico, una revolución industrial más tarde que Inglaterra, pero había revolución industrial, y justo en ese momento Napoleón, como había perdido popularidad, Napoleón III, estaba flexibilizando el imperio y estaba adoptando leyes a favor de los obreros y de la apertura de la política. Con lo cual, si bien era un imperio centralista y colonialista, no era un momento político tan desagradable como uno podría pensar para inducir a una persona a irse del país, como le pasa ahora a montones de chicos con Argentina. No, Francia no estaba tan mal. El segundo imperio de Napoleón tuvo su etapa de apogeo cultural, París era un poco la capital de la moda,
los emperadores eran como árbitros de buen gusto, digamos, la emperatriz Eugenia era rival en ser la más linda de Europa contra Sisi, la protagonista de la serie que estamos viendo muchos en Netflix. Así que básicamente Francia no era tan mal lugar en ese momento. No era la Francia de Luis XIV, de Luis XV, pero no era tan mal lugar. Con lo cual todos suponemos, y especialmente la historiadora de la familia, que se llamaba Inés Ruyés, era prima de la tía que se murió esta semana, suponemos que en realidad este señor viene a Argentina a ayudar a su tía, que había quedado viuda muy joven con hijos de 10, 9 y 8 años. Y como era en esa época costumbre, digamos, con una mujer que daba viuda, la familia la trataba de proteger. Así que a León Ruyés lo suben en un barco y lo mandan a Tucumán, que era básicamente el Far West para ellos, que venían, Francia estaba como mucho más desarrollado, aunque ellos venían de un pueblito, lo mandan al Far West, ahí a Tucumán, a ayudar a la tía viuda del fundador del Ingenio San Pablo. El Ingenio San Pablo era el ingenio más grande de Tucumán y probablemente de Sudamérica, era gigante, riquísimo, pero bueno, en ese momento era más chico naturalmente, pero era un imperio en ciernes. La mujer esta había quedado viuda, era una mujer muy inteligente, que sabía mucho de negocios, había administrado muy bien la plata del marido, pero necesitaba manos que la ayuden. Así que cae el sobrino a ayudar, y ayuda 17 años hasta que hasta que sus primos se hacen mayores, y ahí deja el Ingenio San Pablo. Los primos de los que estoy hablando son nada más y nada menos que Miguel Nogués, Juan Luis Nogués, Ambrosio Nogués y la prima se llamaba Josefina. Todos han sido personas súper destacadas en la de su carrera, en la política, digamos, o sea, básicamente lo que podemos inferir es que él ayudó a la tía, todo salió más o menos bien en la familia Nogués, y cuando él vio que ya habían despegado los primos, estos huérfanos, León Ruyés decide armar su empresita azucarera, mucho más chica que San Pablo, en Monteros, que es como a 2 horas de Tucumán. Ahí funda el Ingenio Santa Rosa, y la localidad esa hoy se llama León Ruyés y Santa Rosa en honor a él, a este señor, a este francés que había llegado con una mano atrás, otra adelante, y bueno, en 1885 logra hacer su propia empresa. En 1885 funda su empresa y se candidatea a intendente de Monteros por una facción, digamos, liberal, y gana las elecciones. Aclaro, en esa época la política no daba plata y los salarios de un intendente eran mínimos, no había caja en el Estado, digamos, el Estado argentino era bastante reciente y el tucumano más, con lo cual no nos imaginemos lo que es un intendente de ahora, que básicamente se hace la América y se compra una novia joven y sale a pasear por el mundo, no. Las cajas de los estados eran muy chicas, normalmente las provincias estaban hiper endeudadas y la nación tenía que hacer salvatajes todo el tiempo, con lo cual la intendencia de Monteros probablemente tendría una caja chica de 2,50 pesos, y León Ruyés probablemente lo haría por algún tipo de compromiso con la tierra esta que le había dado la posibilidad de progresar. También hay que decir, Argentina le daba a las personas a los 20 años de llegar la posibilidad de tener su casa y su empresa. En Francia estaba mucho más estacionado el ascenso social todavía, la aristocracia todavía tenía privilegios a pesar de las revoluciones que había habido, con lo cual sí era atractivo desde ese punto de vista Argentina, porque acá uno venía, trabajaba y se hacía rico, no había tantos impuestos, no había tanto Estado. Y el punto es que desde ese punto de vista tal vez era entendible que León se venga a Argentina, porque en Argentina uno trabajaba muy duro y hacía plata. Eso pasaba y le pasó a todos nuestros bisabuelos y tatarabuelos. No robaban, no se acomodaban con nadie, no tenían ningún curro y ahorraban y se podían hacer una casa. El abuelo Ruyés, el abuelo León, se pudo hacer su fábrica en 18 años de estar en Argentina, una fábrica pequeña pero una fábrica al fin, y mi otro bisabuelo del otro lado de la familia italiana se compró su casa bastante grande de 2 pisos a los 25 años de estar en Argentina, con lo cual yo noto que, o sea, más allá de que si uno entra al proyecto, a Madison Project, uno puede ver las estadísticas de Argentina, qué lugar del mundo ocupaba, es tipo datos abiertos, información pública, no estoy inventando nada. Uno ve ahí que Argentina era el primer país del mundo en 1896, también por la historia de la familia de uno, si uno pregunta, se da cuenta que los abuelos han llegado con una mano atrás, otra adelante y una moneda en el bolsillo, y a los 50 años ya todos eran prósperos.
Eso habla del ambiente de prosperidad y el ecosistema a favor de los negocios de Argentina. Pero bueno, volviendo a León Ruyés. En 1885 funda el ingenio, después se convierte en intendente de Monteros y se involucra en política para tratar de organizar un poco esta comuna que estaba creciendo alrededor del ingenio. Normalmente en Tucumán las comunas se formaban alrededor de los ingenios y normalmente el dueño del ingenio construía una escuela y construía una salita de primeros auxilios y todo dependía un poco del dueño del ingenio, lo cual era muy de la época. Hoy por ahí no sé si estaría bien visto porque era por ahí paternalista, pero en esa época no había previsión social, no había jubilación, no había seguro de salud, no había prepaga, no había nada. Vos tenías que ir al médico y pagarte de tu bolsillo. Entonces, ante la ausencia del Estado, porque no existía todavía el Estado en esa dimensión, bueno, los empresarios terminaban cubriendo eso. Y, digamos, era como parte del trabajo que también tenías atención médica o el dueño del ingenio iba a visitar a tu familia y esas cuestiones, ¿no? En esa época no estaba regulada la jornada laboral, entonces era un poco tal vez que trabajaban 6 días por semana, pero sí, si te enfermabas, por lo menos en el caso de Santa Rosa, según investiga Inés Ruyés, no era raro que venga el propio León Ruyés a visitarte y a pagar al médico, ¿no? O sea, obviamente el sistema de ahora es más prolijo, más ordenado, pero no es que las personas estaban a la buena de Dios, no por lo menos en el caso de Santa Rosa, según los libros de Inés Ruyés, que tiene 3 libros escritos, los pueden googlear, uno sobre Santa Rosa, otro sobre Marcos Ruyés, y el tercero no me acuerdo, pero, otro de la familia Ruyés, el tercero, pero bueno, digamos, era una empresa chica, digamos, no sería descabellado pensar que el dueño estaba un poco encima del bienestar de todos, porque era posible, porque no tiene tantos empleados. Pero bueno, básicamente ese es León Ruyés. León Ruyés, con la misma mala suerte de su tío, que era Jean Nogués, se muere joven y se repite la escena. Deja una viuda con hijos muy chiquitos. Su viuda, a su vez, era sobrina de su tía, de Josefina Romero. Y entonces, bueno, queda un poco la viuda también rodeada de esta familia Nogués y de otros parientes. Traen también un sobrino de Francia de nuevo para acompañar a la viuda. Y Mercedes Mañán era bastante sensata por lo que mostraría en algunos documentos y logra más o menos capear la situación con ayuda de un sobrino que se llamaba Carlos y manejar el ingenio. Pero bueno, ¿qué le pasa a los hijos de Mercedes Mañán? Que queda, de nuevo, se repite la historia de Juan Nogués y Josefa Romero. Arman el ingenio, tienen 3 hijos sanos, los hijos sobreviven y trágicamente se muere León Ruyés en la flor de la vida. León Ruyés y su tío Juan Nogués, que también había muerto en la flor de la vida, están rodeados de anécdotas de haber sobrevivido a asaltos, de haber sido casi, Juan Nogués casi asesinado por los rosistas, bueno, realmente muchas aventuras los dos y después trágicamente se terminan muriendo por una enfermedad, una cosa así, muy jóvenes. Y la historia se les repite. Pero bueno, queda Mercedes con los 3 hijos, con la ayuda de su sobrino Carlos, pilotean el ingenio, era más chico el ingenio, probablemente por eso era más manejable, y produce este matrimonio 3 hijitos que quedan muy chiquitos, huérfanos, pero a pesar de no tener papá y de estar como un poco más desprotegidos, nacen en un periodo de Argentina donde las circunstancias eran súper favorables para la inversión, para el desarrollo de las empresas, para el desarrollo del trabajo, y para la gente que tenía ganas de progresar. Y le salen a Mercedes Mañán siendo viuda y todo, a pesar de, bueno, una mujer que tenía mucho carácter y mucha cabeza, como su tía, le salen estos 3 hijos que los 3 se reciben, los 3 estudian en una época que no todo el mundo estudiaba, los 3 se convierten en 3 profesionales sólidos, los 3 se meten en política, los 3 se destacan en política, liberales los 3, y uno de ellos encima se convierte en un filósofo de alcance internacional. Todos estos 3 hijos de esta señora viuda en una Argentina que era otra, distinta a esta, ¿no? Con mucho incentivo a la inversión, al desarrollo de las empresas, a la venida de expertos de afuera. Venían muchos expertos se venían a vivir a Sudamérica, se venían a trabajar incluso al interior de la Argentina. Por Tucumán era un hervidero de gente culta, de extranjeros cultos que se iban de Europa y se venían a vivir a Tucumán. Y en ese ambiente de tanto incentivo y de tanto florecimiento, los 3 Ruyés se convierten en 3 hombres de muchísimo
de mucha importancia para la historia de la provincia. Los tres, digamos, eran hijos de un señor con algo de plata, digamos, no tanto como sus tíos, pero algo de plata, cultos, gente pobre venida de Francia, pero muy, muy formada en todas las ideas, las nuevas ideas. Francia ya venía de un periodo del el segundo imperio más liberal, entonces los tres pequeños Ruyés vienen con el chip liberal y a lo Javier Milei empiezan a predicar las ideas. ¿Qué Argentina era esa, digamos? Estaba la Argentina que había concebido Alberdi, ¿no? La Argentina pujante, abierta al mundo, que comerciaba con todos, que permitía todas las religiones, pero también subyacía la vieja oligarquía españolista, conservadora, cuadrada, que la iglesia se metía en todo, casi, bueno, cerril y muy, muy poco sofisticada. Esas dos Argentinas conviven hasta hoy, convivían siempre. Y esos chicos vienen con esas ideas del padre francés, del tío emprendedor, con todo eso en el ADN, y crecen en ese Tucumán donde se estaba lentamente transformando todo gracias a la industria azucarera. Y bueno, entonces son una mezcla de industriales azucareros con un toque de Milei, ¿no? Ellos eran liberales, estaban a favor de la libertad política, del voto de la mujer, de la expansión de los derechos, de muchas cosas que no eran tan automáticas en esa época. Y ellos defendían, por ejemplo, el voto de la mujer, eran afiliados del Partido Liberal y todos se meten en política. Y se meten en la Asamblea Constituyente de 1907 de Tucumán. Bueno, cada uno en su lugar y los voy a mencionar brevemente, pero digo, en ese ambiente, en esa época donde estaba el país que trataba de emerger, concebido por Alberdi, el país... el viejo país de la vieja oligarquía criolla que estaba agarrada a las prebendas y a los privilegios y a la tierra y no sé qué, pero de alguna manera no lograban que esa tierra produzca en su mayoría de los casos, no estaban innovando al mismo ritmo que los inmigrantes y estaban muy aferrados, ¿no? a la mezcla de la iglesia con el poder político, la Argentina rosista, digamos, y bueno, y estos tres hermanitos sin padre brotan y se convierten en industriales, capitalistas, liberales, pero que también en un punto defendían en cierto punto a las minorías, ¿no? Yo los asocio con Milei por esto, ¿no? Porque es la derecha un poco tradicional, uno la ve como que está casada con el empresariado, y si el empresariado tiene un curro atado al gobierno, qué sé yo, los defienden igual, como que uno a veces la derecha la veía antes como que todo lo que está el empresariado está bien. Y no es así, digamos. Lo que uno ve hoy con la juventud liberal, los chicos más jóvenes, es que te dicen, no, o sea, no me gusta el abuso del Estado, pero tampoco el abuso de las empresas, ¿no? No es del abuso, está mal, venga de quien venga. Y ahí surge toda esta juventud liberal encarnada por Milei, pero digo, hay montones, y si Milei un día se cansa y se va, esos chicos van a seguir acá con esas ideas. Y básicamente esos jóvenes son muy parecidos a toda esa generación, se llama generación del centenario, donde están los tres Ruyés, los tres hermanos Ruyés, los hijos del inmigrante, León, Marcos y Alberto, y esos tres eran un poco así como los liberales de hoy. O sea, ellos querían que las empresas progresen, querían que las empresas inviertan, pero no querían que las empresas se queden, o sea, con todo, o que haya una oligarquía con privilegios como pasaba en la colonia española. Y bueno, de hecho hay escritos de Alberto Ruyés, el hijo número 2 de León, que hablan de la importancia del voto femenino, del derecho de la mujer. Marcos Ruyés, según me contaba a mí Inés Ruyés, estoy buscando en todos lados del documento donde eso está escrito, pero a mí Inés Ruyés, nieta de Marcos Ruyés, hija de Marcos Ruyés, me contaba que su papá se había peleado mucho por el tema de las 8 horas, la jornada de 8 horas. La jornada de 8 horas se sancionó recién en los años 20, antes el horario de trabajo era ilimitado, y Marcos se había peleado por ese tema. En esa época también había surgido otro señor de apellido así como muy paquete, pero que cuestionaba la verticalidad del conservadurismo de la clase empresaria, que se llamó Juan Luis Nogués. Y Juan Luis Nogués, en los años 30, tiene ideas de apertura, de inclusión de la clase obrera y de la mujer, que 20 años después predica Perón. Y Juan Luis Nogués de alguna manera era un paquete que hacía un poco de socialismo y lo hace en Tucumán y lo aplica durante un tiempo y después se termina
porque le toca una época nefasta que es la época del 30, pero digamos, la constitución de Alberdi genera un pensamiento de ciertas personas, aún de las clases más altas, aún de las oligarquías, personas que querían, o sea, que no les molestaba que haya gente que tenga plata y no les molestaba que haya empresas, pero querían que haya como algún sistema de contrapeso, que ni el Estado haga lo que quiera, ni que la corona haga lo que quiera, ni que las empresas hagan lo que quieran, ¿no? Y eso es un poco lo que uno ve en estos tres jóvenes Ruyés, idealistas, es lo que se ve hoy también en la juventud liberal. Y digo los tres Ruyés, pero hay una generación de centenario en Tucumán compuesta por 20 o 30 pensadores, todos con el mismo mérito que los Ruyés, o más. Los Ruyés son expresión de ese grupo, Juan Veterano, Ernesto Padilla, José Arauz, bueno, son montones. Hay un montón de documentos al respecto, los pueden googlear. Era toda una generación de gente que decía, ok, está bien, nuestros papás tienen plata, nuestros papás tienen ingenio azucarero, pero tenemos, o sea, ¿por qué no hacemos un país para todos? Y Ernesto Padilla era uno de esos, ¿no? Eran unos liberales raros, porque por todo también eran un poco nacionalistas todos, pero ellos defendían a las empresas, pero empresas con ciertos límites y regulaciones, no empresas hago lo que quiero y me caso con el Estado y consigo privilegios. Y es un fenómeno muy interesante porque ellos eran hijos de las empresas, pero sin embargo no querían empresas a cualquier precio y no querían capitalismo a cualquier precio. Era un capitalismo más social. Y toda esa generación del centenario era como muy consciente de eso. De hecho, hay una anécdota famosa de un primo de estos hermanos Ruyés, el mismo Juan Luis Nogués, que siendo gobernador sanciona una ley o algo que no era tan bueno para los ingenieros azucareros. Él era hijo de industrial azucarero, era hijo de dos industriales azucareros. La madre y el padre eran por derecho propio dueños de ingenios. Y un día el padre entra un portazo hacia la oficina del gobernador, que era su hijo, y dice, estás loco, estás atentando contra nuestra industria. Y se da vuelta a Juan Luis Nogués y le dice, usted se está dirigiendo al gobernador de Tucumán, señor, no le puede hablar así. No me lo congela con la mirada. Bueno, eso era un poco la generación esta de gente. Juan Luis Nogués no se considera estrictamente de la generación del centenario, pero en cuanto a ideario es igual. Es igual a León, es igual a Marcos, es igual a Alberto. No los quiero emplomar, esto era como un homenaje un poco a esta familia, pero sí quisiera contar un poquito de estos tres hermanos medio libertarios, medio aristócratas, pero también medio libertarios, hijos de un emprendedor, y cómo ellos, nacidos en cierta comodidad, deciden meterse para cambiar las cosas. Ellos tenían plata, tenían comodidades, estaban bien vinculados en Tucumán, pero los tres terminan involucrándose en política, medio embarcados en lo que era el PL, el Partido Libertario de ahora, se llama Partido Liberal en los años 20, en los años 30, y existía, y había dos partidos liberales en Tucumán, de hecho, y los hermanos Ruyés estaban ahí. El hermano mayor se llamaba León, había nacido en 1879, el padre se había muerto cuando tenía 6 años, y vivió hasta el 44, y fue diputado, senador de la Cámara de Diputados que existía, Cámara de Senadores Provincial y Cámara de Diputados Provincial, y luego fue presidente del Senado de la provincia. También un político, bueno, bastante apasionado, de mucho carácter, también inscripto en la escuela esta liberal. Su segundo hermano Alberto había sido diputado, constituyente, abogado y filósofo, pero se le daba bastante por la universidad y la academia, y escribía, se dedicaba a la filosofía. Se dedicaba a la filosofía, quizás no como actividad principal, porque trabajaba en el ingenio, pero cada vez la filosofía lo chupaba más, y este hombre termina así como medio autodidácticamente, digamos, porque estudia abogacía, pero no estudia en la Universidad de Filosofía porque no había, termina siendo parte del grupo fundador de la Universidad de Tucumán, que es una de las mejores universidades que tuvo Argentina en su momento, y después se termina en un filósofo de fuste y figura en las enciclopedias del mundo, y no lo digo porque sea pariente mío, ustedes fíjense en una enciclopedia británica vieja, en inglés, en español, van a encontrar a Alberto Ruyés, porque, desarrolló como tú una línea filosófica muy particular en la época, y tenía también esta cosa de liberal pero nacional, liberal nacional católico, ¿no? Una mezcla muy argentina, muy típica.
Bueno, y Alberto Ruyés, que estaba medio en el ingenio, terminó en realidad destacándose y siendo conocido por ser parte del grupo fundador de la Universidad de Tucumán y por su trayectoria como filósofo, como discípulo de Alejandro Korn, que es un gran filósofo argentino muy famoso. Alberto Ruyés era amigo de Delfina Bunge, era amigo de Manuel Gálvez, bueno, todos esos nacionalistas eran amigos de Alberto. Después viene Marcos, el tercer hijo, que era ingeniero, o sea, era supuestamente el que más se dedicaba al ingenio azucarero. También fue diputado, fue constituyente como su hermano. Los tres hermanos tuvieron como cargos puntuales en política. Y Marcos, además, estuvo muy involucrado en las negociaciones por las leyes que afectaban al azúcar en los 20 y los 30. Según Inés Ruyés, Marcos había estado a favor de la sanción de las 8 horas, la jornada de 8 horas. Lamentablemente hay pocos documentos al respecto. La izquierda en general es la que hace estas investigaciones en Tucumán y hay una percepción como que todos los azucareros en realidad no querían que se limite la jornada laboral. Por lo que a mí me contó Inés Ruyés en vida, no me parecería raro que Marcos, como Juan Luis Nogués, haya estado un poco más a favor de los obreros por el origen francés. No digo que eran sindicalistas, ni digo mucho menos que eran de izquierda, sino que por venir de un país donde la industria estaba más avanzada, seguramente se darían cuenta que había que poner horario y que había que darles derechos a los obreros, porque no iban a conseguir organizar una fábrica como la gente si no había cierta organización de la vida obrera. Pienso yo por eso que es creíble que Marcos haya estado a favor de la jornada de 8 horas, como decía Inés. Inés lo tiene documentado, lo que yo pasa es que lo que no encuentro es dónde está ese documento, pero obviamente que si apenas lo encuentro lo voy a citar, así lo pueden consultar. Pero bueno, esta es la historia de estos tres hermanos, que se destaca mucho. Lamentablemente los tres mueren muy jóvenes. Así como nacen en escalera, se mueren en escalera entre el 44 y el 48, dejando, bueno, mujeres e hijos muy jóvenes y, digamos, y tal vez perdiendo Tucumán aportes de personas que tal vez podrían haber torcido un poco esta historia de Tucumán, de ir de un capitalismo bastante asentado a un ultraperonismo y seguidamente un aumento de la pobreza muy notable, que no sé si es causa del peronismo o no, pero sí es muy notable que Tucumán está hundida en la pobreza hace por lo menos 50 o 60 años. Bueno, uno se pregunta, si hubieran vivido estos señores y hubieran vivido otros señores más tiempo, no se hubieran muerto tantos señores que estaban pensando en conciliar el capitalismo con los derechos de los trabajadores. Si toda esta gente hubiera quedado viva, capaz que Tucumán se hubiera salvado, pero bueno, nunca lo vamos a saber. Básicamente, bueno, esto es un poco la historia de este emprendedor León, llegado con una mano atrás y otra adelante, y sus tres hijos que logran armar una empresita azucarera exitosa y destacarse muchísimo en política. Y también quería homenajearlos a estos gigantes, como tantos otros gigantes que tiene Argentina, no solo por un tema familiar, porque son parte de mi familia, sino porque a ellos les ha tocado una época mucho peor que la que tenemos ahora. Digamos, en esa época, o sea, no había sistema de ahorros, no había sistema bancario tan consolidado. Había algo, pero no había mucho. No existía la jubilación. Si tu mujer quedaba viuda, se recontra, quedaba en la lona. El sistema republicano se estaba consolidando cuando estos chicos nacen. Si bien Argentina tenía un crecimiento político súper acelerado por la constitución de Alberdi, el sistema político no avanzaba tan rápido, había todavía muchas prácticas complicadas y sin embargo estos chicos logran prosperar, logran destacarse, incluso prosperan y siguen destacándose en la década del 30, que es una década muy complicada, y en la década del 20 también, y ellos siguen adelante, pelean, y su papá también, el abuelo León, pelean y salen adelante y León llega a la Argentina cuando la Argentina se estaba organizando, era todavía todo medio un caos. Había una constitución de Alberdi que promovía el desarrollo económico, pero todo lo político estaba en negociación. Y vienen acá, apuestan a Argentina, invierten y hacen un montón de cosas. Y no había muchas comodidades que tenemos ahora, y no había muchas seguridades que tenemos ahora. Y básicamente eran extranjeros, digamos. O sea, podrían haberles expropiado todo, tal vez. Algún gobernador les podría haber expropiado. Y sin embargo, ellos vienen, apuestan y se quedan.
y invierten y dan trabajo y después cuando venden el ingenio se dedican a otra cosa, pero el punto es que ellos eran empresarios, tenían poder, seguramente han perdido con las circunstancias políticas, con las circunstancias económicas, porque Argentina siempre ha tenido como una macro complicada, no con este nivel de inflación. La inflación existe desde que hay Banco Central, desde 1935, ahí se fundó la inflación en Argentina y hasta que no cierre el Banco Central vamos a seguir teniendo inflación. Pero bueno, Argentina no era tampoco un lecho de rosas, porque era un país con una institucionalidad frágil todavía, a pesar de todo el trabajo de Alberti espectacular. Entonces, no es que Argentina era un país espectacular, no es que era todo fácil, no es que si uno era inmigrante todos los derechos estaban validados, no es que no había xenofobia, no es que no había discriminación a los inmigrantes. O sea, había problemas, pasaban cosas, no era todo fácil y cuando estalla la Primera Guerra en Europa y cuando después viene la crisis de los 30, Argentina se sacude un montón. Y la guerra del 14 es mucho peor que la guerra que estamos viendo ahora en Ucrania. Entonces, y estos señores siguen, se quedan, permanecen y no tenemos cartas de ellos de kilómetros quejándose de la realidad, de esto, del otro, que el gobierno, que la macro. Está bien que nos está tocando un panorama muy complicado en Argentina ahora, pero la verdad que a veces abro el diario y veo a los empresarios quejarse o gente con plata quejarse o ir a reuniones de fundaciones liberales y todos quejándose que no, porque esto, porque el otro. Y digo, pero si León Marcos y Alberto la han tenido 10 veces más difícil, ¿por qué te quejas vos, digamos? O sea, si no te gusta Argentina, andate, como ellos han tenido, el padre de ellos ha tenido que ir de Francia, seguramente le habrá dolido un montón, y hasta hoy, digamos, se festeja, hay festividades vinculadas a Francia que se festejan en el pueblo de Santa Rosa. Ese señor amaba Francia, se tuvo que ir y hizo algo espectacular en otro país. Bueno, de última, si no te gusta cómo te trata como empresario en Argentina, andate a otro país y hacé la de León Rouget y hacé un ingenio y da trabajo y sé feliz. Lo que creo que no da es, si vos estás en la punta de la pirámide, quejarte y tirarle mala onda a los demás. Porque la verdad que en general lo que uno ve que se quejan es la gente que está en la posición de Alberto, Marcos y de León. Y se quejan, pero tiene mucho más plata, tiene mucho más estructura, tiene mucho más red de contención que cualquier otra persona que está abajo. Entonces, si una persona que está cartoneando en la calle se queja, yo no le voy a decir nada, la verdad, porque terrible, porque Argentina no le está dando lugar. Pero a veces los empresarios están todo el día quejándose y con todo cariño, muchachos, si estos tres tipos, siendo huérfanos de padre, han hecho lo que han hecho, ustedes pueden mucho más. Y si no pueden, vayan a algo en otro país. Pero la verdad, basta de lloriquear. Porque uno va a un encuentro de empresario, vas al coloquio de acá, al coloquio de allá, todo lloriqueando todo el día. Está bien, sé que es duro Argentina, sé que es un bajón tener la plata invertida en la tierra o tener una fábrica montada y no poder producir. Sí, ya sé que es un bajón, pero ya está, es el país. O sea, metete en política, cambia las cosas, como los Rouget y como montones, o andate a producir otro país, como León Rouget, o quédate acá y trata de construir positivo, pero la verdad que como a veces cansa, ¿no? O sea que los que están más arriba, los que están más salvados, los que tienen más condiciones para sobrevivir, se quejan. Y tipo, ¿qué dejas para los de abajo, no? Bueno, nada. Por eso me acordé hoy de los Rullés, porque estuve en un lugar donde se quejaba la gente que no, que ya no ganamos plata como antes, ¿no? Que no sé qué, que no sé cuánto, que no, que nos falta esto. Y yo decía, por Dios, si esto les tocaba la Primera Guerra Mundial, que se deprimían, se tiraban en la cama, o sea, ¿qué onda? La Guerra Mundial ha sido una cosa terrible. La Guerra Mundial ha dividido familias, ha dejado a todas las familias con muertos, familias peleadas porque estaban en países distintos. Eso es un problema. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío, esos son dramas. Esto que pasa en Argentina sí es un proceso empobrecedor terrible. Pero no es un drama para las personas que tienen plata que están arriba. ¿Entendés? Drama es otra cosa. Entonces, me parece que está bueno poner en perspectiva y acordarse que nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos han venido en circunstancias mucho más difíciles, con Europa devastada, con la gente en Europa estaba comiendo ratas, literalmente cazaban ratas y se las comían porque no había comida, porque Europa ha pasado unos periodos terribles. Y los tipos esos han podido reinventarse, venir acá, han renunciado un montón, pero han construido historias nuevas y han hecho cosas positivas y han salido adelante y han hecho un gran país como Argentina, que es un patchwork de un montón de países. Bueno, no sé, o sea, si esa gente ha podido, creo que todos podemos, y especialmente los que estamos más arriba de la escala social, y tenemos que hacer un esfuerzo y no quejarnos tanto, la verdad. No quiero ser moralista, pero la verdad, literal,
Si Alberdi ha hecho lo que ha hecho, Sarmiento ha hecho lo que ha hecho, todos los inmigrantes han armado ferreterías metalúrgicas, negocios de venta de autos, han construido ciudades, han colonizado campos, han llegado hasta a la punta de la Patagonia, cuando no había teléfono, cuando no había nada, y se han ido hasta el traste del mundo y han hecho de todo, porque Argentina está toda hecha por inmigrantes, y esa gente lo ha hecho sin teléfono, sin internet, sin ningún tipo de posibilidad, ningún tipo de facilidad, y lo han hecho y han salido adelante. Creo que nosotros podemos, y está bueno que nos acordemos de esa gente, ¿no? Cada tanto, en vez de estar lloriqueando, ay, no, porque el gobierno me interviene, porque... Sí, ya sé, el gobierno interviene, es una macana, pero hagamos algo. O sea, te metes en política, te vas a vivir a otro país, o te quedas acá y aprendes a vivir con eso. Pero realmente estamos en un país que ha sido construido por gente con mucho coraje y que se aguantó muchas cosas. Entonces, hay que estar a la altura. Sobre todo los que tienen empresas, los que tienen plata, los que tienen posibilidades, que están mucho mejor que los demás. Y está bueno que den el ejemplo y que no se quejen tanto, ¿no? Y que no hagan tanto autocompasión y no, porque se acuerdan cuando ganábamos plata, se acuerdan cuando no sé qué, cuando vendíamos más y cuando no sé cuánto y cuando... Basta. O sea, evidentemente nos tocó un país difícil o un periodo difícil, nos estamos empobreciendo, ¿verdad? Pero siempre hay gente que está peor que uno. Así que, por respeto a esa gente, los que tienen más posibilidades, digo, opino, pensemos en Alberto Rullés, en León Rullés, en Marcos Rullés. Todos los inmigrantes que han venido de diferentes países del mundo se han superado y han superado circunstancias dificilísimas, guerras civiles, intervenciones militares, de todo, y aún así han seguido construyendo cosas y no han hecho tanto escándalo sobre todo el sufrimiento que tenían. Nada, mi humilde sugerencia y también mi homenaje a todos estos inmigrantes. Todos tenemos en la familia y es muy lindo. Les recomiendo, si tienen tiempo, buscar en los propios de su familia, averiguar, pregúntenle a los parientes viejos que queden, busquen las fotos. Realmente uno encuentra historias increíbles, increíbles de esta gente que caminaba kilómetros para ir al colegio, que ha venido a los 9 años en un barco sin los padres, que les han prometido que iban a tener un trabajo en tal lugar y han llegado del trabajo que no existía, que se han separado de hermanos y no se han visto por 40 años, o no han podido ver nunca a los padres de nuevo. Bueno, todos tenemos en nuestra familia historias así, y en estos momentos que el país está atravesando, está bueno acordarse de esa gente, porque la verdad que la de ellos ha sido mucho peor y han salido adelante. Y si ellos han podido, nosotros tenemos el mismo ADN, podemos. Así que quería dejar ese mensaje, y de nuevo, este era un Zoom contando de unos emprendedores franceses que se llaman los Rullés, que son de mi familia paterna. Y se me ocurrió hacerlo porque esta semana se murió la última nieta del fundador de la familia, que era un industrial azucarero, la tía Carmen, y la verdad que toda una familia de gente emprendedora y peleadora y con coraje. Los nietos del fundador ya no han tenido que ver con esta azucarera porque el ingenio se ha vendido, pero todos, especialmente las mujeres de la familia, han sido mujeres de muchas agallas que la han peleado, que tenían ideas propias. Ninguna era dócil. Pero bueno, la verdad que hay gente que dejó una huella como Carmen, así que me parecía que estaba bueno acordarnos de toda esta gente que tenemos toda nuestra familia, que ha pasado cosas muy duras y que bueno, que ha salido adelante y con peleándola y no lloriqueando tanto y no haciendo tanto escándalo por las cosas que pasan. Así que bueno, este es mi pequeño homenaje a toda esa gente, y desde ya, bueno, obviamente creo que a todos les divierte más la historia de Sisi, así que el próximo va a ser sobre Sisi, pero de hecho el próximo va a ser sobre el archiduque Maximiliano, como me ha pedido Guillermo McLaughlin, pero cualquier tema que quieran sugerir, bienvenido, y dense un tiempo si pueden para revisar de sus antepasados inmigrantes, porque la verdad que se van a llenar de historias re lindas y los van a inspirar un montón con las proezas que han hecho estos tipos, la verdad. En un país que no había nada, han hecho magia, y nosotros seguro podemos hacer lo mismo. Así que bueno, muchas gracias, y si hay algún descendiente de Carmen o pariente Rullés, bueno, esto era para dedicado a toda la familia.